Hay un cuento clásico para hablar de las tentaciones, y este cuento dice así: Papá Pez le decía a su hijo el pececito: cuando veas un anzuelo, no lo muerdas, porque si tú muerdes un anzuelo será tu fin. Y el pececito, cada vez que veía un anzuelo, tenía la tentación de morderlo y pensaba: ¿por qué mi papá me ha prohibido morder el anzuelo? De repente mi papá no quiere que conozca otros mundos. De repente mi papá no quiere que progrese. La próxima vez que vea un anzuelo, lo voy a morder. Y efectivamente, el pececito vio un anzuelo, lo mordió y terminó en una cevichería. Queridos hermanos, la tentación es como un anzuelo. La tentación es atractiva. Te ofrece un mal disfrazado de bien. ¿Y quién es el tentador con mayúsculas, queridos hermanos? El diablo, Satanás. La palabra Satanás viene de Satán, que en hebreo significa enemigo. ¿Qué significa Satanás? Enemigo, nuestro enemigo. Santo Tomás de Aquino decía que el diablo actúa en dos pasos. Primer paso, te engaña. Segundo paso, te retiene en el pecado. ¿Pero cuál es el primer paso? El diablo te engaña, te ofrece la tentación. Hoy en la primera lectura hemos escuchado cómo el diablo engañó a Eva. El diablo quiere nuestra ruina. Y el diablo, queridos hermanos, sigue actuando. ¿Pero quién ha vencido al tentador? Jesucristo. Hoy en el Evangelio Jesús aparece venciendo al diablo. 3 veces el diablo tienta a Jesús, 3 veces es derrotado. Y estas tentaciones, queridos hermanos, que son 3, son actuales. Vamos a analizarlas brevemente. El materialismo, la soberbia y la idolatría. ¿Cuál es la primera tentación que sufre Jesús? El materialismo. Jesús, movido por el Espíritu Santo, ha ido al desierto, 40 días ha orado y ayunado, tiene hambre. El diablo se le presenta a Jesús y le dice que convierta unas piedras en pan. Y Jesús rechaza esa tentación. Jesús le dice al diablo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el pan material es importante, pero más importante es estar conectados con Dios. Queridos hermanos, necesitamos del pan material, necesitamos comer, necesitamos una vivienda digna, tenemos necesidades materiales. Pero si nos quedamos solo con las necesidades materiales y no nos preocupamos de alimentar nuestra alma, hemos caído en el materialismo. El materialismo tiene muchos rostros. Está el materialismo de derecha, el capitalismo descontrolado, y el materialismo de izquierda, el comunismo. Ambos nos alejan de Dios. El capitalismo descontrolado solo se preocupa del lucro, del dinero, y genera explotación. Y el comunismo, lo sabemos, es ateo.
Y ahí donde entra el comunismo, entra miseria. Todos sabemos lo que decía Marx: la religión es el opio del pueblo. Nosotros no podemos caer en ningún tipo de materialismo. Debemos preocuparnos de nuestra vida espiritual. Por eso, queridos hermanos, cuidemos siempre nuestro interior. Repito, necesitamos bienes materiales para llevar una vida digna, pero que nunca se nos olvide, necesitamos sobre todo de Dios. No descuidemos nuestra vida espiritual. ¿Cuál es la segunda tentación que sufre Jesús? La soberbia. El diablo lleva a Jesús a lo alto del templo y le dice: lánzate, porque está escrito que los ángeles te van a sostener. El diablo quiere que Jesús haga un espectáculo. Jesús no ha venido al mundo para hacer espectáculos. Jesús nos enseña el valor de la humildad. Queridos hermanos, tenemos que aprender del maestro. Un cristiano no es un showman. Un cristiano no es un figuretti. Un cristiano no es una banderita. Un cristiano es cimiento. Y estamos llamados a hacer bien nuestros deberes, no para buscar el aplauso, sino para la gloria de Dios. El diablo siempre nos tienta de soberbia y quiere que estemos buscando el protagonismo, y de esa manera le robamos la gloria a Dios. En la vida de un santo sacerdote que fue un gran predicador, se cuenta que cuando terminó la misa, una señora se le acercó y le dijo: padre, usted es el mejor predicador del mundo. Nadie como usted. Usted mueve masas. Y este sacerdote le dijo lo siguiente a esta señora: hija mía, lo mismo me ha dicho el diablo ayer. Hoy le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de la humildad. Hagamos bien nuestros deberes, pero siempre para buscar la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos. No para que nos aplaudan, no para que nos echen incienso. ¿Y cuál es la tercera tentación que sufre Jesús? La idolatría. El diablo lleva a Jesús a una montaña alta, le muestra los reinos diversos que hay en el mundo y le dice: todo eso te lo voy a dar si te postras delante de mí. Y Jesús con claridad dice: solo al Señor adorarás, solo a Él darás culto. Queridos hermanos, se adora solo a Dios. En griego, la palabra adoración se dice latría. ¿Cómo se dice adoración en griego? Latría. Y la idolatría significa que yo adoro aquello que no es Dios. ¿Qué significa adorar? Significa reconocer que Dios es lo máximo. Adorar significa reconocer que nadie se compara a Dios. Adorar significa confesar que solo Dios crea, solo Dios salva, solo Dios santifica. Dios es lo máximo. Cuando nosotros desplazamos a Dios del primer lugar de nuestra vida, somos idólatras. Y eso es lo que el diablo quiere que hagamos. Y podemos ser idólatras de muchas formas. Si una persona el domingo prefiere jugar todo el día fulbito y no ir a misa, se ha vuelto idólatra del fulbito.
Si una persona dedica más tiempo a ver series de Netflix que a la oración, esa persona se ha vuelto idólatra de las series de Netflix. Si una persona dedica horas a ver telenovelas turcas, no se estén mirando las señoras, esa persona se ha vuelto adoradora de las telenovelas turcas. Queridos hermanos, todos podemos caer en la idolatría. El diablo es muy astuto. Dice San Agustín que el diablo es muy cruel y cuando te acaricia es cuanto más daño te hace. Por eso, queridos hermanos, para vencer las tentaciones hay que estar enraizados en Cristo Jesús. Y esto me lleva a la segunda lectura. Ahí está la clave de cómo vencer las tentaciones. San Pablo nos ha dicho a todos hoy, en la carta a los Romanos, que por un hombre entró el pecado. Y por el pecado ha entrado la muerte. Y la muerte ha alcanzado a todos porque todos hemos pecado. En Adán hemos muerto. En ese hombre desobediente hemos muerto. Pero en Cristo tenemos vida. En Cristo, el nuevo Adán, en Cristo obediente al Padre, tenemos vida. Por lo tanto, hay que vivir en Cristo Jesús. Si nosotros vivimos en Cristo Jesús, vencemos al diablo. Y ya sabemos qué debemos hacer para vivir en Cristo Jesús. Yo aquí no voy a inventar la pólvora. Hermanos, ¿qué debemos hacer para vivir en Cristo Jesús? Orar todos los días, acercarnos con frecuencia a la confesión, recibir bien la comunión, no dejar la misa, meditar la palabra de Dios, huir de las ocasiones. Esto es muy importante. Si una persona, por ejemplo, tiene la debilidad del alcohol y está pasando por una calle, justo por una cantina, y ahí dentro de la cantina está su compadre y le dice: Pancracio, aquí estoy, ¿un par de chelas? ¿Ustedes qué harían? ¿Entran o no entran? ¿Cómo que entran? Hay que huir de las ocasiones, hermanos. Si tú no huyes de las ocasiones, vas a caer. Por más que reces 50 rosarios todos los días. ¿De qué vale que reces si entras a páginas pornográficas? Hay que huir de las ocasiones. No solamente hay que orar, no solamente hay que confesarse, no solamente hay que venir a misa, no solamente hay que meditar la palabra de Dios, hay que huir de las ocasiones. Y por supuesto, nosotros los católicos sabemos que la devoción a la Santísima Virgen María es un medio eficaz para vencer al maligno. A la Virgen se le llama la nueva Eva. El diablo engañó a Eva, pero María le ha pisado la cabeza a la serpiente infernal. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude a estar enraizados en Cristo, a vivir en Cristo Jesús, y así vamos a vencer los engaños de Satanás, nuestro enemigo. Que así sea.